¿Qué tal amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Empezamos aquí otra semana de entrevistas políticas y esta se inicia con el congresista de Concertación Parlamentaria, Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por estar aquí. A él lo hemos invitado para conversar, entre otras cosas, de la comisión López Meneses, a la que él pertenece, y también de lo que va a ocurrir con el informe de la mega comisión, pero no podemos evitar referirnos a lo que acabamos de escuchar, al presidente de la República en unas declaraciones desde San Borja, comentando, entre otras cosas, esta revelación renovada que se hace de la utilización de los gobernadores en actividades político-partidarias, de proselitismo partidario, como la celebración, entre comillas, de la firma, sino del fallo de la Haya, ¿no? Él ha dicho que son mezquindades estas críticas y que por último pues él los invitó y que por eso los gobernadores estaban acá. ¿Esto es así? ¿Esa es la función de los gobernadores? ¿Puede él decidir por sí y ante sí cada vez que le parezca que los gobernadores vengan a Lima para bailar y agitar banderolas? Bueno, es explicable que el presidente Humala defienda este nuevo ministerio que se ha creado dentro del Ministerio del Interior. ¿Cómo es el nuevo ministerio? Te explico. Esta posición enérgica de evitar que se investigue este hecho de la Oficina Nacional de Gobierno Interior tiene que ver con que en el gobierno del señor Humala, lo que los gobiernos anteriores era una Dirección General de Gobierno Interior, o sea, era un funcionario que se dedicaba a pagarle a los gobernadores de todo el Perú y su presupuesto dependía del Ministerio del Interior. El año 2012, por facultades que pidieron delegadas el Poder Ejecutivo para racionalizar el Ministerio del Interior, ahí metieron como trampa la creación de una Oficina Nacional de Gobierno Interior. ¿En qué se diferencia de la anterior? Que es una entidad pública ejecutora con autonomía económica, financiera, administrativa, y ya es pliego presupuestal, que no lo era anteriormente. Entonces, es decir, administra por sí solo el dinero. Exactamente. ¿Eso qué ha permitido? Que el presupuesto se vaya de 46 millones a 84. ¿Y en qué se utiliza el 90% de esos recursos? Para pagar planillas. En Lima han creado ya un ministerio, ya tienen oficina de comunicaciones, oficina de asesoría jurídica, han creado toda una burocracia que cuesta aproximadamente 20 millones. ¿Cuál es la explicación política de este crecimiento? La explicación política que ellos dan es que quieren afianzar la representación del jefe de Estado. La señora Escalante, hasta los propios nacionalistas, ella es operadora política de la señora Humala. Y ella fue puesta desde agosto del año 2011 con el propósito de utilizar toda esta infraestructura de puro recurso humano que son dirigentes del Partido Nacionalista para armar el aparato proselitista de la señora Humala para la reelección. Con miras a la campaña de lo que ustedes llaman la reelección conyugal. Exactamente. Por eso la defienden a capa y espada. Pero esa reelección conyugal no se ha caído ya. Aparentemente, pero en esta Oficina Nacional de Gobierno Interior que se ha creado en este gobierno, ahí reposan todos los cuadros militantes del Partido Nacionalista. No hay uno que no sea del Partido Nacionalista. Y han creado una burocracia dorada que funciona en Lima, a propósito de la creación de esta oficina, que son pagados con sueldos jugosos porque están en el régimen privado de la 728 y los gobernadores están en 276. Pero la responsabilidad política en última instancia sigue recayendo sobre el ministro del Interior. No tanto así, porque ahora tiene autonomía económica y financiera y solamente... Pero ¿a quién responde? A que, digamos, en la estructura del Ejecutivo... Está escrita. Sí. Es como la PCM. La PCM tiene 19 instituciones adscritas. Está el INEI, están los organismos reguladores, pero no responden políticamente al primer ministro, sino obviamente por un nivel de coordinación están... Pero si el Congreso quiere revisar, como me imagino que podrá ocurrir a propósito de este problema, lo que está pasando, ¿a quién llama? ¿Quién es la cabeza política visible? Obviamente, el ministro del Interior, pero tengo la seguridad que va a tener que decir que ahora con esta nueva estructuración, esta oficina tiene autonomía económica y administrativa. En ese sentido, es muy relativo la responsabilidad que puede haber. Pero repito, el presidente defiende con pasión esta institución que él ha creado porque es el aparato político que tiene el gobierno y que está compuesto por
los militantes del partido de gobierno. Las denuncias que salen tienen que ver mucho de las disputas internas, que un dirigente saca al otro y por eso se por eso aflora, digamos, en la información. La denuncia, ¿no? Y la señora Dacia Escalante, a su manera de ver, por eso intocable, porque está protegida. Evidentemente. Desde arriba no la van a convocar en el Congreso para saber qué cosa es lo que está haciendo. Ella depende directamente de la primera dama. Y ten la seguridad que el propio presidente hoy día ha sido categórico cuando dice que no sean mezquinos. Claro que lo puede hacer, pero que lo haga con sus recursos públicos. Pero acá lo que se ha denunciado es que son utilizados para hacer portátil y también le asignan tareas partidarias de organizar el partido. Para eso no se le paga a un funcionario público. Nadie cuestiona que puedan ser militantes del partido de gobierno, porque obviamente representan al presidente en los distritos, provincias y regiones. Sí. Lo que se cuestiona es que en horas de el cumplimiento de las labores de funcionarios públicos, ellos realicen labores de portátil, realicen actividades partidarias, como lo han denunciado los dirigentes. La señora Dacia Escalante dice que han venido para capacitaciones y actividades, digamos. No, ya el presidente ya dijo que los trajo para celebrar, ya les autorizó. Que hay una contradicción. Ya les autorizó, o sea, sí. El presidente ha sido... Han venido para hacer lo que hemos visto que hicieron, exactamente. Es decir, para quitar banderolas y bailar. Y ella anoche decía que eran unos mentirosos, que la prensa estaba distorsionándola, que habían venido a recoger sus materiales. Y el señor Humala le dijo, ya yo los he convocado y lo va a volver a hacer. Y ese, obviamente, ese es una actitud castrense, ¿no?, de aquellos que creen que mandan como si fueran un cuartel, ¿no? El Congreso, para terminar con este tema, va a hacer algo al respecto, por lo menos en lo que usted concierne, ya se ha presentado una moción de interpelación al ministro del Interior y obviamente que nosotros la vamos a apoyar, ¿no? Ya la presentó la bancada fujimorista, creo. Muy bien. Usted integra la Comisión López Meneses y tanto usted mismo como el presidente de la Comisión han dicho en estos últimos días que la tesis que lanzó en un momento el presidente acerca de que todo ese problema se suscitó por corrupción policial está descartada, y en su caso específico ha dicho que lo que queda fuertemente sugerido es que se está tratando de generar un sistema paralelo de inteligencia. ¿Qué los hace descartar lo primero y decir lo segundo? Lo primero que tiene que la hipótesis del presidente, a los 4 días de detonado este hecho de escándalo, el presidente dijo que era un acto de corrupción policial, donde habían policías en todos los niveles que recibían dádivas para prestar esta seguridad. Sí. Han pasado 4 meses y el gobierno ha hecho investigaciones administrativas y disciplinarias y no ha podido determinar ese nivel de responsabilidad. Y 2, en el curso de esta primera etapa en la comisión investigadora, lo único que podré decir, porque tengo que guardar la reserva, es que toda la documentación y los testimonios acopiados no nos llevan al camino de demostrar que se pagaron coimas para brindar esta protección. Ahora, ¿que hubo una orden? Lo que queda, sí, obviamente, lo que queda en evidencia es que queda habilitada la otra vía, que no solamente la hemos denunciado nosotros los adversarios del régimen, sino el periodista Rospigliosi, inclusive se demostró que lo habían estado arreglando. Entonces, ahora en esta segunda etapa de la investigación, queda habilitada esta hipótesis, porque es muy extraño los testimonios de personas que están vinculadas y la prueba que se ha recibido, muy extraño algunos comportamientos que tienen mucho que ver con esta hipótesis, que había un sistema paralelo de inteligencia ilegal que tenía como propósito perseguir a los adversarios del régimen, ¿no? El famoso taxista dueño del celular, o quien administraba el celular desde que se hicieron las llamadas, he leído que va a ser convocado, creo que de grado fuerza a la Así comisión. Es, porque parece que su abogado no lo ha instruido y 2 veces ha mostrado su renuncia, inclusive por escrito ha dicho que no va a asistir. Y por mandato del artículo 23 de la Constitución, cuando hay una investigación de esta naturaleza, nadie se puede sustraer de un emplazamiento, porque para estas comisiones investigadoras la Constitución le ha habilitado los apremios que también tiene el Poder Judicial, y una de ellas es llevarlo de grado fuerza. ¿Cuándo va a ir a la comisión? Bueno, me imagino que ya se le autorizó al presidente de la comisión para que esto se tramita ante un juez, o sea, no lo hace el propio Congreso, se tramita un juez solamente al recibir los recaudos de haber sido notificado debidamente por 2 veces, el juez inmediatamente procede a convocarlo de grado fuerza y ponerlo a disposición del Congreso. Me imagino que será para la próxima semana, ¿no? Y esta es una entrevista, vamos a decir, entrevista fundamental en el proceso de investigación. Es muy importante porque tiene que ver con
el ciudadano que adquirió un teléfono donde supuestamente desde el director general de la policía, el señor Salazar, ha dicho que llamó al almirante Cueto Acerbi, Sí. y él en la comisión, él ha dado todas las explicaciones y parece que hay algunas que se hicieron, otras que no se hicieron directamente a él, pero yo veo que este personaje es muy importante para la investigación que estamos llevando adelante. Muy bien, vamos a ver qué cosa se obtiene de esas conversaciones y cómo continúan las investigaciones, pero vayamos al otro tema por el que lo hemos convocado, que tiene que ver con la mega comisión y a los informes que aparentemente van a ser debatidos con presidencia de lo que haya dicho el Poder Judicial. Su compañero de partido, Mauricio Mulder, ha dicho que lo van a debatir, pero que eso va a ser fundamentalmente un ejercicio retórico. ¿Usted se está preparando para este ejercicio retórico? Estamos preparándonos, ya hemos leído los 8 informes y ya tenemos nuestros criterios que vamos a exponer en el Pleno, porque si bien es cierto, el juez y la Sala Constitucional han declarado que es nulo todo lo actuado con relación a Alan García, a partir del 8 de marzo del año 2013, el resto no sigue corriendo. Entonces lo que sí va a hacer, lo que va a tener que hacer el Congreso en el Pleno es ver cómo puede tener una posición frente a un enfoque parcial de un informe, porque obviamente está seccionado porque parte de eso está declarado nulo. Y lo segundo es que... Pero el tema va a estar ahí, es que ustedes cómo van a poder, digamos, vadear en Bueno, la daremos discusión. razones jurídicas y de hecho, de verdad, razones jurídicas. Aquí lo que hay es una arremetida del gobierno con sus 3 agentes que ha tenido en la comisión y torpemente han utilizado a una persona inexperta, pero además torpe, como el señor Sergio Tejada, que cree, como lo ha dicho públicamente, que un cargo de carácter penal o de responsabilidad política se puede construir de la imaginación. Yo he podido demostrar, por ejemplo, públicamente, de que él ha aceptado en el programa Agenda Política de que el informe de BTR, por ejemplo, él se ha reunido con el abogado de Ponce Feijó, y lo que vamos a mostrar en el Pleno es que el mismo documento que expuso el abogado de Ponce Feijó en el juicio en defensa de estos chuponeadores que han sido condenados por haber interceptado, han sido reproducidos en el informe. O sea, el mundo al revés, los que metieron preso a los delincuentes son delincuentes. Entonces, va a ser una vergüenza. Yo creo que el Congreso tiene que evaluar bien, y eso lo vamos a ver en el Consejo Directivo, de que no hagan el papelón. Y creo que por la intencionalidad de descalificar política y moralmente a Alan García, el gobierno ha pecado de una imprudencia de haber empujado a este señor con sus 3 agentes en el Congreso a construir documentos que no tienen ningún sustento. Muchos de esos informes, por ejemplo, te diré, en el caso de los colegios emblemáticos, a las mismas personas que se le pide que sean denunciadas ante el Ministerio Público, ya han sido investigadas en el Ministerio Público, y en primera y segunda instancia, y ha sido archivado. En el caso de BTR, ¿cuál es la imputación más importante que hace el informe del señor Tejada? De que ha habido injerencia política. Pero en ese proceso de BTR, en el Poder Judicial, la Corte Suprema categóricamente ha dicho que no hay injerencia política. Entonces, la verdad que es, como bien lo dice Mauricio, es un ejercicio retórico, pero político, veo que se están preparando, y cuyos informes solamente tendrán validez hasta la puerta del Congreso, como he dicho, ¿no? Para afuera, evidentemente cualquier juez va a tener que... Pero tiene peso político, de todas maneras, lo que se debata y lo que se diga, ¿no? Tendrá en la medida en que podamos aceptar un precedente de que en un Estado democrático de derecho el que hace justicia no es el adversario político. O sea, yo no pongo mis responsabilidades en manos de un adversario porque tiene una visión sesgada. Para eso están los jueces y los fiscales. Y si ellos ya han determinado que Alan García no tiene ninguna responsabilidad, bueno, el adversario... No han determinado que no tiene ninguna responsabilidad, han determinado que el proceso no se ha llevado bien. Claro. Me refiero al tema de los colegios emblemáticos y de BTR. Y en el tema de las conmutaciones e indultos también quiero, antes de terminar, mira lo lamentable, el gobierno cómo empuja al procurador que ha reemplazado al otro señor Arbizu a que formule denuncia a García por el tema de las conmutaciones, cuando Arbizu ya lo hizo y el fiscal ya archivó esa imputación. Entonces, ni siquiera coordinan para hacer bien las cosas en materia de persecución política, ¿no? Le agradezco mucho su presencia aquí al congresista Javier Velázquez Quezquén. Vamos a ver qué ocurre con todas estas investigaciones en el Congreso. Buenos días, se quedan con Carlos.